Muy buenas noches, compañeros, licenciada. En esta ocasión, nuestro grupo estará exponiendo acerca de lo que son las rutas y circuitos neurales de la lectura y del procesamiento de la información matemática. Los seres humanos nacemos con un cerebro que está ya debidamente programado y con el pasar del tiempo adquirimos el lenguaje materno. Asimismo, seguimos a los 5 años, ya podemos hablar perfectamente. Y tan solo basta estar en una sociedad para que nuestro cerebro pueda establecer los circuitos neurales que hacen posible el lenguaje. Eh, en el momento del aprendizaje de la escritura y la lectura, estamos desarrollando un sistema de interconexiones que es demasiado eficiente entre las áreas visuales del cerebro y las áreas del lenguaje. También tenemos que durante el aprendizaje de la lectura nosotros podemos diferenciar tres importantes etapas. Estas son la pictórica, fonológica y la ortográfica o léxica. En nuestro trabajo se ha programado una socialización, por ello hemos realizado una maqueta acerca de los circuitos neurales de la lectura, escritura y del procesamiento de la información matemática, por medio de la cual cada parte de los circuitos serán debidamente explicados y así se irán identificando las partes en donde éstas se puedan encontrar, dando una visión de cómo estas funciones pueden favorecer o también pueden afectar para poder comprender y cómo se desarrolla la función en nuestro cerebro. A continuación, mis compañeros proseguirán con la exposición. Dentro del desarrollo tenemos las partes del cerebro. Como sabremos, nuestro cerebro se divide en dos hemisferios que trabajan conjuntamente, aunque para determinadas funciones uno de ellos es más eficaz que el otro. El hemisferio derecho, llamado visual o holístico, se encarga de nuestra percepción corporal, espacial y maneja imágenes visuales. El hemisferio izquierdo, en cambio, llamado lógico o simbólico, procesa la información secuencialmente y controla el lenguaje. Cuando aprendemos a hablar, nuestro cerebro trabaja con la relación entre la palabra escrita, su sonido, al ser pronunciada. El hemisferio derecho es capaz de reconocer palabras enteras, mientras que el izquierdo decodifica las partes de la palabra y su significado. Cuando nos acercamos a las palabras por primera vez, eh, es en torno entre 2 a 7 años, por lo que nuestro hemisferio derecho ocupa un papel muy relevante. Los estudios con neuroimágenes han identificado tres sistemas neuronales impredecibles para la lectura, que conectan las áreas visuales con las del lenguaje. Tenemos el sistema ventral, que está ubicado en la corteza occipital y temporal. Es el sistema de procesamiento visual que permite escanear la palabra letra por letra, que puede ser, por ejemplo, la palabra perro, que va primero con la P, la E, la R y la O. Gracias al área visual de formación de palabras o caja de letras del cerebro, nos permite traducir la información visual de las palabras en sonidos y significados. También tenemos el sistema dorsal o también territorio de Wernicke, que forma parte de los glóbulos parietal, que puede ser el giro angular y giro supramarginal, y a su vez el temporal. En este sistema se da la decodificación del grafema o fonema, es decir, es un sistema de procesamiento auditivo que nos permite pronunciar la palabra letra a letra, identificando los sonidos correspondientes. También tenemos el sistema anterior, que puede ser el territorio de Broca, que es un sistema que está localizado en el lóbulo frontal, permitiendo la integración de la información para así producir significados como, por ejemplo, el perro es un animal que ladra, el pájaro silba, entre otras palabras o oraciones. Las redes neuronales de este territorio por ejemplo, o se dan dentro del giro frontal inferior y el área y el área de Broca. Son claves que se producen dentro de la constitución del lenguaje y nos permiten la elaboración de nuestro vocabulario, ya que se encarga de enviar la información auditiva
de las palabras, generando el sistema dorsal a las áreas motoras frontales, en donde se elaboran los programas motores que nos permiten a nosotros como personas tener esas cuerdas vocales o los músculos de nuestros dedos para facilitar el habla o a su vez la escritura respectivamente. A continuación, mi compañera. Dentro de la escritura se requiere la utilización de todas las estructuras cerebrales funcionando de manera conjunta y coordinada, estructuras asociadas al pensamiento, al lenguaje y a la memoria. El acto de escribir requiere un alto nivel de especialización y coordinación hemisférica, ya que implica la integración de movimiento, tacto e ideas necesario para plasmar nuestras ideas en un soporte físico en el cual la estructura implica la activación de varias áreas cerebrales y su coordinación. En los circuitos neurales de la lectura y escritura, podemos decir que la escritura se encuentra en la parte frontal hacia la parte visual y la lectura se encuentra en la parte visual a la frontal. La lectura es un proceso cognitivo de nivel superior que se lleva a cabo desde las áreas visuales en la parte posterior a la parte frontal del cerebro. Para leer primero se perciben las letras y las palabras en las áreas de la visión de palabras posterior y luego se completa la percepción visual con los sonidos en la parte frontal. El circuito fonológico o superior decodifica las palabras, es decir, que convierte los grafemas en fonemas. Por su parte, el circuito de acceso directo conecta directamente el reconocimiento de la palabra en el área visual de la forma de las palabras con su pronunciación y significado, sin necesidad de pasar por la etapa de decodificación y de establecer la relación letra-sonido. A continuación, mi compañero. Bien, continuando con la exposición, tenemos lo que son los circuitos neurales de procesamiento de información matemática. ¿A qué hace referencia esto? Nada más a esa área, ¿no es cierto?, de sentido del número, que se localiza en la parte superior, posterior de los dos hemisferios, entre el lóbulo parietal o en la fisura denominada surco interparietal. Se ha establecido, se ha confirmado que por la activación observada en esta región se procesa la información de un número escrito o procesado oralmente con una palabra o un dígito, o cuando se observa un conjunto de objetos, se activa también cuando se opera con números para sumar, restar, multiplicar y hacer otras comparaciones. Una lesión, algo que mencionar aquí, que una lesión cerebral que afecte a esta región produce serias dificultades en el procesamiento numérico, especialmente cuando la lesión es en el hemisferio izquierdo. Ciertas neuronas de esta región son muy, pero muy sensibles y se activan preferencialmente con determinados números, por ejemplo, el 3. Cuando se presenta visualmente un número de objetos diferente al 3, la activación de esa región sensible a 3 es mucho menor. Probablemente, ¿no es cierto?, que la codificación de los números está relacionada con la fracción de neuronas que se activa, ¿sí? En la realización de aquellas operaciones aritméticas, se activan estructuras cerebrales diversas, como la región parietal, los ganglios basales, las áreas de hemisferio izquierdo. En la corteza frontal, prefrontal, se activan las operaciones de suma, de multiplicación y la cingulada anterior para las operaciones matemáticas de mayor nivel de abstracción. Esto ha sido referente a los circuitos neurales de procesamiento en lo que refiere a la información netamente matemática. Le doy paso a mi compañera que va a realizar la conclusión y la finalización del presente trabajo práctico experimental. Hemos podido evidenciar que la escritura, la lectura y los procesos matemáticos son una actividad demasiado compleja en la que se ven inmersos todas las diversas áreas cerebrales.
Por ello, la influencia de diversas funciones cognitivas pueden hacer que estos procesos se puedan realizar correctamente para cumplir con su objetivo principal, el cual es comunicar ideas, pensamientos y acciones. Por ende, se deben tomar en cuenta siempre que los circuitos neurales de la lectoescritura y de la información matemática son unas bases importantes del aprendizaje de los estudiantes, en donde las áreas más complejas dependerán del desarrollo del cerebro y de sus funciones, las cuales cumplen un papel demasiado importante en cada uno de los estudiantes y en sus áreas educativas. Esto sería toda nuestra exposición. Quiero agradecer a mis compañeros por el tiempo que se han tomado para dar cumplimiento con esta actividad y a usted, licenciada, por su atención. Muy buenas noches.